Siguiente, a ver, ¿qué dicen? La pregunta número 2. ¿Qué es correcto respecto a la convulsión febril? Perdón, la letra E. ¿Sí? ¿No ocurre en miembros de una familia? Sí, porque generalmente hay antecedentes familiares, ¿no es cierto? Los niños no están en riesgo incrementado de desarrollar epilepsia. Sí hay un riesgo bajo, pero hay un riesgo. A menudo la convulsión febril simple dura más de 15 minutos. No, menos de 15. ¿Los niños están entre 6 a 10 años? No, pues no, eso ya no, ¿no? Entonces está bien la letra E. Siguiente, a ver. ¿Cuál es? Convulsión febril, ¿no es cierto? Es bastante frecuente en los niños, ¿no? Todos hemos visto, creo, algún paciente que ha venido por eso, ¿no es cierto? Siempre llegan. Pregunta 4. A ver, dice, un niño de 3 años que tiene síntomas catarrales, horas después tiene un episodio de pérdida de conocimiento, debería ser pérdida de conciencia, ¿no? Movimientos tónico-clónicos, revolución ocular, dura 2 minutos y en la exploración 39 grados de temperatura, examen neurológico normal, excepto tendencia al sueño, faringe congestiva, ¿no? ¿Qué actitud adoptaría? Dice, ¿no? A ver, ¿solicitaríamos una tomografía? No, ¿no es cierto? No, no es necesario. ¿Tratamiento con diazepam intravenoso? No, porque ya paró la crisis, ¿no? Ahí dice que su examen es normal, ¿no es cierto? Excepto tendencia al sueño. Si le damos el diazepam, peor lo vamos a dormir, no tendría sentido. Solicitar electroencefalograma urgente. No, pues no es cierto. Punción lumbar. ¿Tú qué dices? ¿Por qué le haríamos una punción lumbar a este paciente? Ya, eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? La tendencia al sueño. Eso nos puede confundir un poco. Pero acá dice iniciar tratamiento con antitérmicos, obviamente para bajar la fiebre, porque si sigue con la fiebre podría tener otra crisis, ¿no? Y vigilancia posterior, claro, hay que observarlo, ¿no? Para ver si ese sueño es solo transitorio o es persistente y se añade algo más, ¿ya? O sea, lo que ha hecho este paciente, este niño, es una crisis febril. Y como les decía, en la crisis febril no es necesario normalmente hacer exámenes auxiliares, ¿ya? Claro, aquí lo único que llama es la tendencia al sueño, por eso es la vigilancia. Pues, si el niño estuviera totalmente normal, ¿no? Diríamos que es pues la amigdalitis y que por eso hizo la fiebre, ¿no es cierto? La respuesta es la A. Niño de 5 meses presenta espasmos en flexión con desarrollo psicomotor y trazado electroencefalográfico normal. ¿Qué diagnóstico le sugiere en primer lugar? ¿Cuál? ¿La B o la A? Eso, ¿no es cierto? Y ya les expliqué bien, ¿no es cierto? En el WES, ¿no? El electro no estaría normal, pues ni hablar, ¿no es cierto? El WES se caracteriza por los espasmos, trastorno del desarrollo psicomotor y ipsarritmia, o sea, el electro anormal, ¿no? Ahí está, para que no se olviden cómo es el electro del WES. Y el diagnóstico diferencial es mioclonías benignas de la lactancia, que son crisis muy parecidas, pero electroencefalograma normal y no hay deterioro psicomotor, ¿ya? Entonces, la respuesta es la letra B, ¿no es cierto? No puede ser un Lennox porque no está pues en el grupo etario, ¿no es cierto? 5 meses, etcétera, ¿no es cierto? Los familiares y educadores de un paciente de 10 años sin antecedentes importantes han observado que tiene momentos en que interrumpe sus actividades, no contesta si se le llama y realiza alguna sacudida muscular con los brazos. Presenta estos episodios varias veces al día. ¿Qué trazado esperaría encontrar en el electroencefalograma? Eh,
puntas en la región rolándica. La C a nivel frontal, ondas lentas. Normal. A ver, no sé qué dicen, pues. Entonces, para poder, perdón, para responder esta pregunta, ¿no? Tenemos que decidir qué cosa es lo que hizo el niño, qué cosa es lo que está haciendo el niño. ¿Ausencias? Ya uno dice mioclonías, ausencias y parcial. Parcial generalizada, ¿cómo es eso? Sería parcial complejo, quizás, ¿no es cierto? Ya bueno, entonces hay tres posibilidades, ¿no? Entonces, dice, ¿no? 10 años, ¿ya? Tiene momentos en que interrumpe sus actividades, no contesta si se le llama, o sea que no está consciente, podríamos decir, ¿no es cierto? Y realiza alguna sacudida muscular con los brazos, ¿no? Claro, por eso quizás ustedes hayan interpretado como una mioclonía, pero si bien la mioclonía es generalizada, no hay pérdida de conciencia. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, no creo que sea una mioclonía. ¿Ya? Y dice, presenta estos episodios varias veces al día. ¿Qué cosa es? Una ausencia. ¿No? En la ausencia, si bien es cierto, en la ausencia típica no hay otras cosas asociadas, pero sí puede haber algunos otros síntomas, ¿no? Que acompañan la ausencia, como parpadeo, movimiento en la boca, de repente alguna sacudida, ¿ya? Sí puede haber eso. Entonces, recuerden, ¿no? La ausencia es así, breve, ¿no? ¿Y qué vemos en el electroencefalograma? Una descarga generalizada, ¿no? Punta onda, a 3 Hz, no se olviden, ¿ah? Eso es. Siempre preguntan esas cosas, ¿no? Entonces por eso les estoy repitiendo una y otra vez. Entonces, aquí dice, ¿no? Un foco de puntas en la región rolánica derecha. No, pues, ¿no? Si fuera focal no tendría por qué estar alterada la conciencia. Foco de ondas lentas temporal izquierdo. Tampoco, ¿no es cierto? Lentas frontales. Descargas bilaterales de complejos punta-onta lenta. Eso sería, ¿no es cierto? Porque son bilaterales, están en ambos lados. Y son complejos de punta onda lenta. Eje normal, no, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra D. Es una ausencia. O sea, lo que dice la pregunta es una ausencia, ¿no? Entonces en vez de preguntarles, ¿en una ausencia encontramos? Les describen la crisis, ¿no? Claro, es un poquito más difícil, ¿no? 7. Al final de la lactancia y en la primera infancia, ¿cuál es la causa más frecuente de convulsiones? Infecciones, ¿no es cierto? Muy bien, la respuesta, la C. 8. ¿Qué afirmación es falsa sobre el West? ¿La letra D o B? A ver, dice, ¿no? ¿Se suele producir entre el tercer y octavo mes? Sí, puede ser, está bien, ¿no es cierto? ¿Solo se presenta ipsarritmia en los ataques? En cualquier momento, ¿no es cierto? ¿60% de casos son secundarios a procesos orgánicos? Claro, hay causas sintomáticas, ¿no es cierto? ¿Se denomina también espasmos de Salam? Sí, por ese movimiento que hace, así se le llama también. ¿Se usa ACTH en el tratamiento? Sí, ¿no es cierto? En el West se usa corticoides, ¿no? Entonces, eh, la respuesta es la letra B, ¿no es cierto? ¿Solo se presenta ipsarritmia en los ataques? No, porque en ese caso
el West no se caracterizaría por ipsarritmia, pues, ¿no? Ustedes le toman un electro en cualquier momento y hay ipsarritmia. No es solo en la crisis, ¿ya? La letra B. 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con las convulsiones febriles simples o típicas es falsa? La D. Oye, a ver, vamos a ver, dice, ¿no? Su incidencia fundamental es entre 6 meses y los 5 años. Sí, ¿no es cierto? La duración es menos de 15. Sí. ¿El electroencefalograma realizado a la semana de la crisis es normal? Claro, es normal, ¿no es cierto? ¿Es frecuente la existencia de antecedentes familiares? Sí, ¿no? Sí. ¿Son convulsiones focales? No, pues no. Las simples normalmente son generalizadas, ¿sí? No se olviden eso, ¿ya? Convulsiones febriles simples, ¿no? Son de breve duración, son generalizadas, mientras que las complejas son mayores de 15 minutos, son focales. La respuesta es la E. La etiología más frecuente de la parálisis cerebral es, perdón, anoxia cerebral, ¿no? Entonces aquí tienen un pequeño cuadro con la etiología de la parálisis cerebral. Este es un estudio que se hizo acá en Lima, ¿ya? Entonces hay causas prenatales, causas perinatales y causas postnatales, ¿no? Dentro de las causas perinatales, ¿no? Como ustedes ven aquí, la asfixia, ¿no? Es el grupo más frecuente, ¿ya? Y esa es la causa más importante de parálisis cerebral, ¿no? O sea, problemas pues en el parto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la respuesta, la letra D. Un niño de 12 años sufre pérdida de conciencia breve tras caerse de una bicicleta. Cuando llega a emergencia, está orientado y presenta signos de impacto en la región parietal derecha. 2 horas más tarde, ¿no? Se presenta cefalea intensa, ¿no? Con alteración de nivel de conciencia. La causa más probable del deterioro es hematoma extradural agudo, ¿no es cierto? Este cuadro clínico es el cuadro típico del hematoma epidural, o en este caso hematoma extradural, lo mismo, ¿no? El hematoma epidural se caracteriza por una pérdida de conciencia breve, a veces al momento del trauma o del golpe. El paciente se recupera la conciencia y está normal por un lapso de tiempo, y luego empieza a tener un deterioro de nivel de conciencia, porque el hematoma va generando pues una presión, ¿no es cierto? Una hipertensión endocraniana. Entonces, aquí tengo para que recuerden, ¿no? Este es un hematoma subdural o epidural. Epidural. Este también. Este de acá, subdural, ¿no? Subdural, ¿no? Entonces el hematoma epidural es así, ¿no? Biconvexo. Muy bien, la letra C está bien. El diagnóstico de crisis epiléptica en la edad pediátrica se basa fundamentalmente en... ¿En qué? La historia clínica, así es, porque es difícil que ustedes vean la crisis, ¿no? La crisis la podemos ver en emergencia nada más, ¿no? Difícil que en la consulta veamos una crisis, ¿no? Bien, bien difícil. Entonces la historia es fundamental, ¿ya? Por ejemplo, el otro día vino una paciente, les cuento muy breve, ¿no? Una paciente que estaba recostada y de pronto se levanta porque tenía que hacer sus cosas y siente un poco de visión borrosa, siente un poco de mareo, ¿ya? Y ya no se acuerda. Cuando despierta,
está en el suelo y se había golpeado una parte de la cabeza, ¿no? Y le dolía esa parte. Entonces, aparentemente pasaron como 20 minutos o un poco más. Y bueno, va a la sanidad a hacerse ver, ¿no? Y además cuando se despierta, ella nota que tenía como una sudoración y cuando ella llega a pedir auxilio, digamos, donde la persona dice que estaba pálida. ¿Qué les parece eso? ¿Qué tipo de crisis es o qué cosa es eso? Porque nadie vio, ¿ah? Y así viene el paciente y uno tiene que decidir qué cosa es eso. ¿Qué cosa es lo que les he contado? ¿Qué tipo de crisis o qué cosa es, si es que no es una crisis? ¿Una qué? Una crisis autonómica. Mm, bueno, un poco difícil, pero ya. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué cosas podrían plantear? Siempre en ese caso, ¿no? Uno se plantea, ¿es una crisis epiléptica o es un síncope? Siempre hay esa disyuntiva, ¿no? Pero por ese cuadro inicial del mareo, de la visión borrosa, de que se siente mal, etcétera, orienta hacia un síncope. Ahora, se cayó y se golpeó la cabeza, obviamente, ¿no? Y tenía pues su hematoma y obviamente le dolía, ¿no? Entonces hizo un trauma craneal por la caída. Bueno, se le hizo resonancia cerebral, que fue normal, se le hizo electroencefalograma, que fue normal, ¿ya? Entonces, al final se le catalogó como un síncope, ¿ya? Pero miren, no hay forma de saber qué sucedió exactamente en ese momento, solo es la historia. No, no, era soltera. Peor todavía. ¿Ya? Entonces, la historia nada más. Y les cuento así muy brevemente también otro caso. Es un paciente que estaba durmiendo. Es un paciente militar que estaba durmiendo y dice que sus compañeros se dan cuenta que está teniendo unas sacudidas. ¿Ya? O sea, era de noche, él estaba durmiendo y empieza a tener sacudidas, ¿no? Durante la sacudida también se mordió la lengua, ¿ya? Entonces lo llevan a la sanidad, ¿no? Estaba inconsciente y poco a poco se va recuperando y cuando llega a la sanidad y lo evalúan, estaba pues confuso, se había realmente mordido la lengua porque había sangrado, ¿no? Y bueno, no había un signo de focalización. ¿Qué cosa es eso? Es una crisis epiléptica, ¿no es cierto? Una crisis epiléptica tónico-clónica generalizada. Ninguno de nosotros ha visto el cuadro, pero simplemente con esa historia, ¿no? Es pues coherente con una crisis epiléptica. Se le hace resonancia y se le hace electroencefalograma y es normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda el diagnóstico? Como crisis epiléptica única. Existe ese término. Crisis epiléptica única es solo una crisis, ¿no? O varias crisis que ocurren en 24 horas. ¿Ya? Eso es crisis única. ¿Está bien? Varias crisis con obviamente recuperación de conciencia entre las crisis, porque si no estaríamos hablando de un estatus, ¿no es cierto? Eso es crisis única. Y como crisis única, si es que no se demuestra ninguna lesión o alteración, no se trata, se observa nada más. ¿Ya? Entonces, les he contado eso para que entiendan qué importante es la historia, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿no? Y aquí está también, cuando nos enfrentamos a una posible epilepsia, la historia va a la cabeza de todo, ¿ya? Todo puede salir normal, pero la historia es lo que les va a definir a ustedes el cuadro. Entonces, la respuesta es la letra B. Siguiente, la causa más frecuente de crisis en la población escolar es infecciones, ¿no? Felizmente no es el alcoholismo, ¿no?
Perdón, traumatismos. En la edad escolar, no estamos hablando del preescolar. En el preescolar serían las convulsiones febriles, ¿no es cierto? Pero en el escolar son traumatismos. ¿Por qué? Porque los niños ya como son más grandes, son un poco traviesos y a veces pues, ¿no? Tienen algún accidente. Siguiente. En las convulsiones secundarias a traumatismos en la población pediátrica es cierto que... A ver, ¿qué dicen? La letra C. Ya, creo que hay una explicación de esto. Sí. Vamos a desarrollar un poco lo que es crisis y TEC. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no? En función de la crisis epiléptica y el TEC, ¿no? Pueden haber tres posibilidades. Que las crisis aparezcan inmediatamente, es decir, el paciente se cae, se golpea, etcétera, y presenta la crisis epiléptica. ¿Ya? El otro término es crisis precoces. ¿Qué cosa es? Que aparece entre la primera hora y los 7 días después del trauma. ¿Ya? Cuando se presenta eso, hablamos de crisis precoz. ¿Y qué cosa es una crisis tardía después de la primera semana? ¿Ya? Y si esta se repite, ya aquí es donde hablamos de epilepsia postraumática. ¿Está bien? Es lógico, pues, porque imagínense, un paciente se cae o tiene un accidente y convulsiona en ese momento, la convulsión ha sido provocada o precipitada por ese trauma, ¿no es cierto? Pero puede que después ya no convulsione, ¿no es cierto? Se recupere, etcétera, y está bien. Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene un TEC y está en la segunda semana o tercera semana y convulsiona? Es peor, ¿no es cierto? Porque sugiere que hay algo que no está bien y está desencadenando la crisis, ¿entienden? Entonces, esas crisis tardías son las de riesgo, digamos, o las que pueden llevar a epilepsia postraumática. ¿Entendieron? Entonces, dice, ¿no? ¿En qué circunstancias se incrementa el riesgo de epilepsia postraumática? Cuando existe hematoma intracraneal, obviamente, ¿no? Si hay sangre en el cerebro, va a ser más probable que haya crisis, ¿no es cierto? Si hay contusión cerebral, ¿no? Contusión es así como cuando nos golpeamos y se hace un moretón, ¿no? En la piel, etcétera, igualito en el cerebro se puede hacer una contusión. Eso es contusión. Diferente a concusión. Concusión es la pérdida de conciencia transitoria, ¿no es cierto? Por el trauma. Fracturas de base de cráneo y fracturas con hundimiento. ¿Ya? Cuando hay amnesia postraumático o coma postraumático. Y cuando hay un TEC abierto. Cuando hay todos estos casos, ¿no? Hay riesgo de epilepsia postraumática. ¿Está bien? Entonces, para que haya una fractura con hundimiento, hicimos la parte de neurocirugía, ¿se acuerdan? Les comenté algo de esto, ¿no? Pero les estoy recordando de todas maneras para que quede claro, ¿no? Cuando hay hundimiento, muy probablemente existe daño de la dura madre, ¿no? Porque se hunde pues el hueso y lesiona la dura madre. Entonces, por eso es que ahí dice, ¿no? La penetración de la dura madre se asocia a mayor incidencia de crisis, ¿no? Entonces, si hay lesión, es más probable que haya crisis. A mayor duración de la pérdida de conocimiento, más riesgo de padecer una crisis. No, eso no se relaciona directamente. La aparición de crisis en las primeras 24 horas es un signo de mal pronóstico. No, porque es por el trauma agudo, ¿ya? La aparición de una crisis tras un traumatismo craneal implica el diagnóstico de epilepsia. No, porque si solo es una crisis, no es epilepsia. En cambio, si se repiten dos o más, sí recién es una epilepsia. ¿Ya? Cuando es una crisis, es crisis única, nada más. Las crisis postraumáticas son muy poco frecuentes en los pacientes pediátricos. No, sí son frecuentes porque ellos, pues, ¿no? A veces tienen traumas, ¿no? Muy bien, la letra C, la respuesta. Sí, sí, dime. Sí. La, la hipsarritmia. Bueno, en el Lennox también vas a ver alteraciones, pero tiene otro patrón, ¿no? Tiene, aunque no esté en su crisis, ese tipo de epilepsias siempre son con electropatológico.
eh, toda lesión focal generalmente puede mostrar algo en el electro. ¿Ya? Puede, por ejemplo, mostrar ondas lentas en cierta zona que tengan así como actividad por momentos, ¿no? Como paroxismos, digamos, o puede verse de frente puntas, a pesar de que no tenga crisis, ¿ah? Sí puede verse. Lo que pasa es que en el WES, en el Lennox, el electro es terrible, pues se ve muy mal, digamos, ¿no? Esa es la diferencia, pero un paciente con un tumor cerebral, con una lesión, puede generar algunas puntas o alguna actividad focal, ¿no? Y eso te orienta, pues, de acuerdo a tu cuadro clínico, ¿no? Tú correlacionas y dices, ah, sí, este es el foco que está generando la crisis, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Muy bien.